Hola mi linda gente de Quechua Tarimay, gracias por sus comentarios y por compartir los videos anteriores. Ya ahora que el mes de marzo terminó, les dejo con un resumen de un video que fue grabado en mi pueblo San Miguel de Curi y también algunas opiniones de las personas del pueblo quienes bailan los carnavales. Llaqta masiykuna, carnavalqa llaqtaypiqa tukurunñam, chaymi kay videochawan sahirusayki. Ñuqanchikqa tusunkuniku parapipas, wayrapipas, chiripipas hawachaykuy. Carnavales es una costumbre de este pueblo
todos los pueblos en el Perú. Acá especialmente en Santiago de Chocó prácticamente se ha culminado en cuanto a reconocimiento a nivel nacional como un patrimonio cultural histórico como los carnavales santiaguinos. Por lo tanto, en estos días en estado de fiesta, toda la juventud, todos los hermanos que se encuentran en diferentes partes del Perú y del mundo han hecho cita a esta fiesta que es de mucha importancia, de mucha costumbre, de ancestrales, que nuestros padres han dejado eso, y para nosotros es valorar este arte, esta danza, esta cosa. Nuestros hijos, nuestros hermanos lo siguen todavía conservando, valorando esta tradición y siguen cultivando prácticamente, y creo yo que el mundo debe conocer las costumbres de nuestro Perú. En este pueblo de San Miguel de Cures es una tradición, todos los años que llevan las familias de Trupa o el pueblo, todos los años que difunden la música, el costumbre, la cultura, más que acá están los hermanos, los sobrinos, las primas, mis hermanos, no, y mi sobrino, ¿no? Más claro. Para mí el carnaval es mi familia, porque son mis raíces. Aquí yo siendo o no siendo acá del pueblo, mi familia, mis raíces me llaman. Yo soy un gran representativo de mi familia, como son mis tíos, y como todos los años mis familias llegan acá, no por algún motivo, simplemente por costumbre. Representar a su pueblo, a su familia, somos la familia Seritupa, y todos los años estamos aquí por nuestra voluntad, por nuestras costumbres, por nuestros abuelos, por nuestros padres. Esa es la gran costumbre que tenemos nuestros hijos, que somos nosotros. Que aquel día en que nuestros padres nunca nos enseñan, se perderá aquella costumbre de este pueblo. Pero es la idea, ¿no? Es inculcar a todos, sean mis hijos, a mis sobrinos, a quien sea, inculcarlos a este evento que es el carnaval, que llama a todos los pueblos, lleguen a este pueblo, y como a muchos pueblos, ellos se recorren gozando sus carnavales, con sus cantoras, con sus bombistas, con sus pioneros, con sus bailarines, disfrutan mucho con familia, somos carnavales, ¿no? Esa es nuestra costumbre. Aquí estamos, gracias. Gracias, primo. Yo aprendí a cantar mediante mi madre. Creo que mi madre es una de las carnavaleras que viene hace muchísimos años atrás. De verdad, de ella he aprendido muchísimo. De repente, a mí me encanta bailar, me encanta cantar. Es lo mío, de verdad. Y siempre, de verdad, no voy a olvidar las costumbres de mi pueblo, de San Miguel de Cures. Los carnavales es único, de verdad, no lo puedo cambiar por nada. Es algo divertido, es algo muy lindo que no se puede comparar con nada. Venir a cantar, a bailar, a gozar. El carnaval es una costumbre que año en año se cultiva aquí en la población, de todos los anexos de Huancavelica, ¿no? De Guaitará, y es una costumbre bien grande que todos gozan casi una semana de fiesta. Que siga cultivando esta música, los carnavales, es muy bonito, la verdad. Y un punto, pues, que no se pierda la costumbre de los ancestros, ¿no? Que nos han dejado una costumbre muy bonita. Bueno, para mí el carnaval significa mucho, ¿no? Una costumbre, un recuerdo que desde muy antes viene suscitándose, ¿no? Una alegría que es único, no se puede explicar, ¿no? Que se siente como de la zona. Bueno, desde pequeña siempre he sabido lo que era bailar. Mis padres siempre me inculcaron a seguir con la costumbre, entonces es algo que a mí me gusta, me apasiona, y ya deseaba volver a bailar carnavales porque después de tiempo que regreso. Es una costumbre de todos, ¿no? Así que ya me acostumbré a eso, ya vayan cultivando esa costumbre porque es divertido. A mí es algo que me encanta, me gusta desde siempre, donde tengo la oportunidad lo bailo. Y decirle a ellos pues que tienen que aprender a valorar más lo nuestro, aprender a apreciarlo, conocer nuestro país primero también. Gracias mi gente por mirar este video.
dale un like y comparte. Sulpaiki kai video chata hawasaikita. Yasta masikuna ama hunhaicho quechua tarimay runa siminchi ama chinkanampa.